Bienvenidos a Red Católica. Alexis Rivero. Prepárense para una inmersión profunda en la fe católica. Exacto. Hoy vamos a explorar la Eucaristía. Un misterio que nos conecta con el paraíso perdido y nos abre las puertas a la eternidad. Así es. A veces la misa puede parecernos rutinaria. Pero si profundizamos en su significado, Descubriremos que es un encuentro real con Dios. una fuente de gracia inagotable. Y un anticipo del cielo. Empecemos por el principio. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía para los católicos? Buena pregunta. La Eucaristía es el corazón de la fe católica, ¿Por qué? porque en ella Jesús se hace presente. Presente, Sí, de forma real y verdadera. real y verdadera. No entiendo. Me explico. No es un símbolo, Ajá. no es una representación, Ahí sino sí. que bajo las especies del pan y el vino, Entiendo. Cristo mismo se entrega a nosotros. Es increíble. En cada misa podemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Así es. Pero, ¿cómo se relaciona la Eucaristía con el paraíso perdido, Recuerda el jardín del Edén. donde Adán y Eva? Vivían en comunión con Dios. Sí, pero... El pecado rompió esa comunión. Claro. Pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos la devuelve. Ajá. La Eucaristía es el fruto de ese sacrificio. Fruto. Sí, el banquete celestial donde volvemos a unirnos a Dios. Es como si cada misa fuera un pequeño viaje de regreso al Edén. Exactamente. Está bonito. Y al igual que el árbol de la vida en el Génesis representaba la inmortalidad y la unión con Dios, Interesante. la Eucaristía se convierte en el nuevo árbol de la vida, El nuevo árbol de la vida. que nos alimenta con la gracia divina Ya veo. y nos conduce hacia la vida eterna. Es un pensamiento hermoso, pero las Escrituras también nos advierten sobre recibir la Eucaristía indignamente. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, Ajá. nos dice: quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente Entiendo. será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Fuerte. Es decir, que debemos acercarnos a la Eucaristía con un corazón puro, arrepentido de nuestros pecados y en estado de gracia. Es como si nos estuviéramos presentando ante un rey. Exacto. No podemos hacerlo con las manos sucias, ¿verdad? Precisamente, debemos prepararnos espiritualmente para este encuentro con Cristo. ¿Y cómo? La confesión, el examen de conciencia, la oración, Ya. nos ayudan a disponernos para recibir la Eucaristía de manera digna y fructuosa. Recibir la Eucaristía sin estar preparados sería como entrar en el paraíso sin habernos reconciliado con Dios. Exacto. Y San Pablo, en esa misma carta, Ah, nos recuerda el ejemplo de los israelitas en el desierto. en maná. Dios les envió el maná, un pan milagroso. Sí. Pero muchos de ellos, a pesar de haberlo recibido, murieron por su falta de fe y obediencia. Entonces la Eucaristía no es un amuleto mágico, No, sino un alimento que nos fortalece en nuestro camino de fe. así es. Hay que recibirla con fe, con amor, Exacto. con el deseo de unirnos a Cristo Sí, y de vivir según su voluntad. correcto. Solo así, la Eucaristía produce sus frutos en nosotros. ¿Y esos frutos cuáles son? ¿Cómo impacta la Eucaristía en nuestra vida diaria? Me gustaría saber. La Eucaristía nos da la gracia para vencer las tentaciones. Ajá. Nos fortalece en la lucha contra el mal. Interesante. Nos aumenta el amor a Dios y al prójimo. Ya veo. Nos purifica de nuestros pecados Fantástico. y nos prepara para la vida eterna. Es decir, que la Eucaristía no solo nos conecta con el paraíso perdido, sino que nos impulsa hacia el paraíso que nos espera en el cielo, Exactamente. La Eucaristía es un anticipo del banquete celestial, donde estaremos en la presencia de Dios, libres de todo dolor y sufrimiento. en una comunión perfecta y eterna. Así es. Y esa comunión perfecta, Nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del alma humana. el tema que exploremos en la próxima parte de nuestra inmersión, Exacto. Prepárate, Alexis. para descubrir las maravillas del alma humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Y destinada a la eternidad. Estoy listo. Y a todos ustedes que nos escuchan, los invitamos a seguirnos en este viaje de descubrimiento de la fe católica. Nos vemos en la próxima parte. Retomando nuestra inmersión en la fe católica, nos adentramos ahora en el misterio del alma humana. Hablamos de la Eucaristía como ese alimento que nos nutre en el camino de la fe. Pero, ¿qué es exactamente el alma? ¿Y por qué es tan importante para nuestra relación con Dios? El alma, Alexis, es la esencia espiritual e inmortal de cada ser humano. Es lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos distingue del resto de la creación. Es fascinante pensar que hay una parte de nosotros que trasciende lo material, que no se limite a nuestro cuerpo físico. Exactamente. El alma es un reflejo de Dios en nosotros, creada a su imagen, y semejanza es el principio de nuestra vida intelectual y volitiva, lo que nos permite pensar, amar, decidir y sobre todo relacionarnos con Dios. Entonces, el alma
Es lo que nos permite conectar con Dios a un nivel más profundo. Así es, el alma anhela la comunión con Dios, porque en él encuentra su plenitud y felicidad. San Agustín lo expresó maravillosamente. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa frase de San Agustín siempre me ha impactado. Refleja esa búsqueda constante de algo más grande que nosotros mismos, esa sed de Dios que llevamos dentro. Precisamente. Pero el pecado original, la ruptura con Dios, ha dejado una herida en el alma humana. Y esa herida nos lleva a buscar la felicidad en lugares equivocados, en cosas materiales, en placeres efímeros, cuando la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios. Es como si intentáramos llenar un vacío con cosas que no encajan, ¿verdad? Exacto. Y es ahí donde la fe, los sacramentos, la vida en gracia nos ayudan a sanar esa herida, a reencontrar el camino hacia Dios y a experimentar la verdadera felicidad. Hablando del camino hacia Dios, mencionamos en la parte anterior el libre albedrío. ¿Cómo se relaciona este concepto con el alma y nuestra búsqueda de Dios? El libre albedrío, Alexis, es un regalo de Dios, que nos permite elegir amarle o no. No somos marionetas en sus manos, sino que tenemos la capacidad de decidir nuestro propio camino. Y esa libertad es la que da valor a nuestro amor a Dios, porque no es un amor impuesto, sino un amor libremente elegido. Es como una danza entre Dios y el ser humano, ¿no? Dios nos invita a amarle, pero nos deja la libertad de responder a esa invitación. Exactamente, Dios nos ofrece el camino hacia la salvación, pero la decisión final recae en nosotros. En el libro del Deuteronomio, Dios nos dice: hoy pongo delante de ti la vida, y el bien la muerte, y el mal elige, pues, la vida. Es una gran responsabilidad, pero también un privilegio. Saber que nuestras decisiones tienen un impacto real en nuestra relación con Dios y en nuestro destino eterno. Sin duda, y en esa libertad, en esa capacidad de elegir, se libra la batalla espiritual que todos enfrentamos. ¿Y cómo se manifiesta esa batalla espiritual en nuestra vida diaria? San Pablo en su carta a los Efesios nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, que nuestra lucha no es solo contra las tentaciones externas, sino también contra fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios. Exactamente. Es una lucha interior, una constante elección entre el bien y el mal, entre seguir a Dios o ceder a las tentaciones. Y en esa batalla, la Eucaristía, la oración, la palabra de Dios, son armas poderosas que nos ayudan a resistir al enemigo y a mantenernos firmes en la fe. Es como si la Eucaristía, la oración, la palabra de Dios fueran la armadura que nos protegen en esa batalla espiritual. Pero ¿qué ocurre con el alma después de la muerte? ¿Cuál es su destino final? La Iglesia Católica nos enseña que al morir el alma se separa del cuerpo y se enfrenta al juicio particular, donde Dios, en su infinita justicia y misericordia, decide el destino eterno del alma. La felicidad eterna en el cielo, la purificación en el purgatorio o la separación eterna de Él en el infierno. Es un momento crucial. Un encuentro definitivo con Dios que define nuestro destino para siempre. Así es. Y es por eso que es tan importante vivir con la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y prepararnos para ese encuentro con Dios a lo largo de nuestra vida. Podríamos hablar un poco más sobre el cielo, el purgatorio y el infierno. Son conceptos que a veces nos generan muchas preguntas. Por supuesto, Alexis, el cielo es la plenitud de la felicidad, la unión eterna con Dios, donde todas nuestras ansias de amor, paz y justicia serán satisfechos. Es el destino final para aquellos que han elegido vivir en comunión con Dios. Suena maravilloso, una meta que vale la pena perseguir. Sin duda. Pero también existe la posibilidad del purgatorio, un estado de purificación temporal, para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún no están completamente libres del pecado. Es un proceso necesario para poder entrar en la presencia de Dios en el cielo. ¿Y cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Siempre he escuchado que es importante orar por los difuntos. Así es, Destina. La Iglesia nos invita a orar por ellos, a ofrecer misas por su eterno descanso y a realizar obras de caridad en su nombre. Estas acciones movidas por la caridad contribuyen a la purificación de las almas del purgatorio y aceleran su entrada al cielo. Es un acto de amor y de solidaridad con aquellos que nos han precedido en el camino de la fe. Precisamente. Y por último, el infierno, que no es un lugar físico, sino un estado de separación definitiva de Dios. Es la consecuencia de rechazar su amor y elegir el pecado de manera irreversible. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones y el impacto que tienen en nuestra vida eterna. Sin duda. Y precisamente por eso la Eucaristía, la oración, los sacramentos, la vida en gracia se convierten en herramientas fundamentales para mantenernos en el camino hacia Dios y evitar la separación eterna de Él. Esta inversión en el misterio de la alma humana me ha dejado con muchas reflexiones. Hemos hablado de su naturaleza, su relación con Dios, su destino eterno y la importancia del libre albedrío en nuestra búsqueda de la felicidad. Y en la próxima parte, Alexis, profundizaremos en un tema que nos llena de esperanza.
La resurrección final, cuando nuestras almas se unirán a nuestros cuerpos glorificados para participar plenamente de la gloria de Dios. Espero con ansias esa última parte. A todos ustedes que nos escuchan, nos invitamos a seguir reflexionando sobre esos temas. ¿Qué significa para ti la inmortalidad del alma? ¿Cómo impacta este conocimiento en tu vida diaria? Hasta la próxima. Hemos explorado la Eucaristía como alimento para el alma y andado en el misterio del alma humana, su origen divino. Y su anhelo por la unión con Dios. Pero, ¿qué sucede después de ese juicio particular que mencionábamos? Buena pregunta. ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? La fe católica nos ofrece una respuesta ¿Qué respuesta? llena de esperanza. De esperanza. Sí, la resurrección final. La resurrección final. No se trata solo de la supervivencia del alma, Entiendo. sino de la unión gloriosa del alma con un cuerpo transformado, Un cuerpo transformado. libre de las limitaciones del mundo material. La resurrección siempre me ha parecido un concepto fascinante, pero confieso que a veces me cuesta imaginarlo. ¿Cómo será posible que nuestros cuerpos, después de la muerte y la descomposición, Ajá. vuelvan a la vida? Es natural tener esa duda. Sí, La resurrección no es una simple reanimación del cuerpo físico, ya veo. tal como lo conocemos. Entiendo. Se trata de una transformación radical, Radical, sí. sí, una recreación a imagen del cuerpo glorioso de Cristo resucitado. ¿Y qué nos dice la fe católica sobre este cuerpo glorioso? Buena pregunta. Tendremos las mismas características físicas que en vida. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos ofrece algunas pistas. Se siembra un cuerpo corruptible. ¿Qué? Resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo débil. Resucita un cuerpo glorioso. O sea, Es decir, que nuestro cuerpo resucitado será espiritual, ajá. inmortal, glorioso, libre de las limitaciones y sufrimientos de esta vida. Es un pensamiento reconfortante. Saber que, aunque nuestros cuerpos terrenales estén destinados a la decadencia, ¿Sí? la fe nos asegura una transformación gloriosa en la resurrección. Exactamente. Es una esperanza maravillosa. Y esa transformación no solo afecta al cuerpo, No, sino también al alma. al alma también. En la resurrección, el alma, purificada y glorificada, Ajá. se unirá a su cuerpo transformado Ya. para vivir eternamente en la presencia de Dios. Es como si la muerte fuera solo un paso, Exacto. una transición hacia una vida plena Uy, sí. y definitiva en la que cuerpo y alma En perfecta armonía. disfrutarán de la gloria de Dios. Precisamente. Y esa vida eterna. Esa comunión plena con Dios. Es lo que llamamos la visión beatífica. ¿Y en qué consiste esa visión beatífica? Es la contemplación directa de Dios. Contemplación directa Sí, cara a cara, tal como Él es en su esencia, en su gloria. en su infinito amor. Es una experiencia que supera cualquier forma de felicidad terrenal. Una plenitud que llena todas las aspiraciones del alma humana. Es difícil imaginar una experiencia tan sublime, Lo sé. tan fuera de nuestro alcance humano. Es cierto. ¿Hay alguna forma de prepararnos para esa visión beatífica mientras estamos en esta vida? Cada paso que damos hacia Dios en esta vida Ajá. nos acerca a esa visión beatífica. ¿Cómo? La Eucaristía, la oración, las obras de caridad, el amor al prójimo. Ya veo Son como chispas de esa luz divina. que nos preparan para la plenitud de la visión de Dios. Así es. Es decir, que la vida cristiana, en su esencia, Sí. es una preparación para la eternidad. Correcto. Un camino que nos conduce hacia esa meta final. La unión con Dios en la visión beatífica. Exactamente. Y esa esperanza Es esperanza, es la que da sentido a nuestro caminar en la fe. la que nos sostiene en medio de las dificultades. Y nos impulsa a vivir con la mirada puesta en el cielo. Esta inmersión en la fe católica ha sido un verdadero regalo. Me alegro. Un viaje fascinante a través de la Eucaristía A través del alma humana, y la promesa de la resurrección. me alegro de haber compartido este viaje contigo. El placer es mío. Y a todos ustedes que nos escuchan, Los invitamos a seguir explorando la riqueza de la fe católica. a profundizar en estos misterios que nos llenan de esperanza. Y nos guían hacia la vida eterna. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Que la luz de la fe ilumine sus caminos y los conduzca hacia la plenitud de la vida en Dios. Hasta la próxima.